Hola, 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 hola. Parece que todo está listo. Este, bueno, voy a estar checando por acá algunas personas que se vayan uniendo. Bueno, eh, qué nervios estar por acá, pero bueno, quiero comenzar un poco contándoles que, bueno, soy Omar Domínguez, realicé un estudio de maestría y dentro del estudio de maestría llevé una investigación. La investigación se llama Acompañamiento del trinomio en el pasaje hospitalario, una escucha psicoanalítica. Entonces, bueno, esta investigación propiamente de lo que trataba era de revisar cómo es que el psicoanálisis aplicado a la terapéutica puede ser instalado en un hospital. De ahí es que, bueno, además fue un hospital materno-infantil, y una de las particularidades es que me tocó trabajar con una población que era eh, neonatos, neonatos que se encontraban en una unidad de cuidados intensivos, al igual que me tocó también trabajar con algunas madres, ¿no? Entonces, bueno, fue muy interesante. Y bueno, estoy haciendo un poco de tiempo como para ver si algunas otras personas se van conectando, y mediante esto puedo, bueno, generar una charla, ¿no? Un poco de la idea, me parece. Digo, mi propuesta sería hacer circular algunas de las dudas que propiamente la investigación no toma como parte, o sea, no acaba de discernir. Y bueno, desde ahí entonces, yo lo que les propongo es eso. Un poema que me sirvió siempre mucho, de Julian Herbert, se llama Universal Father, fue grandemente una guía, porque por ahí, ¿qué hacía yo, hombre, en un hospital materno infantil, ¿no? Trabajando con niños, trabajando con mujeres? Parecía que siempre estaba de más mi presencia, ¿no? Y bueno, el poema dice por ahí: porque viéndolo bien, con los ojos de los muertos, yo solo fui papá. Está recortado, ¿eh? Porque viéndolo bien, con los ojos de los muertos, alguien tiene que ser ese otro misterio, alguien tiene que ser entre la tribu el que enseña a los niños a cazar. Entonces, de alguna manera iba develando mediante la poesía y mediante algunos... hola, Antonio. Bueno, escribo por acá el tema. El psicoanálisis aplicado a la terapéutica en un hospital materno infantil. Es sobre esto, Antonio. Entonces les contaba que de alguna manera el punto que me llevó a mí a ir develando cuál iba a ser mi lugar tenía que ver con este otro misterio. Alguien, un lugar de hombre, un lugar de masculinidad, me parece, o por lo menos desde ahí fue desde donde yo lo logré abordar, en donde, en donde podía empezar a hacer circular algo de lo que sucedía con las mujeres. Permítanme un momento, como que está fallando un poco. No responde bien mi computadora. Entonces, les contaba que es una investigación que se llevó a cabo dentro de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, con auspicios del CONACYT, que pude estar trabajando directamente ahí en el hospital. Permítanme un momento. Y que prácticamente todo el hospital se abrió sus puertas de manera muy grata para que nosotros entráramos ahí. Bueno, algo que me parece importante ir nombrando son algunos de los antecedentes propios a la investigación. Resulta que cuando yo llego a esta universidad, la universidad ya tenía
una investigación bastante semejante, incluso en esta unidad de cuidados intensivos neonatales, en la UCI, por otro maestrante. Entonces, bueno, me toca darle ahí seguimiento, pero también me toca tener por ahí un par de asesores que me sirvieron muchísimo. Bueno, la doctora Antonia, que está muy metida en esta cuestión ya de la perinatalidad, pero también el doctor Zárate y Espinosa, que ellos trabajan desde Guadalajara y que entonces en Guadalajara están haciendo todo este trabajo grandísimo, también metidos en hospitales, dentro de la universidad y dentro del círculo psicoanalítico. Y bueno, también están trabajando con perinatalidad y parentalidad. Otros de los antecedentes que pueden ser importantes, sobre todo si alguien está buscando bibliografía, bueno, referirse a Candilis, Lina Candilis, Candilis Wiseman, Petronilo de Luna, es la tesis que está antes de la mía. Los trabajos de doctor a mí me sirvieron muchísimo, fueron importantísimos. El trabajo de Jerusalinsky, que realizó en un hospital en Brasil, me parece impresionante, desde la transdisciplinaridad. Y bueno, ahora Lebovici, otro autor muy importante fue Lebovici, Wayne Halpern. Y bueno, digamos por ahí ellos son los que se ubican dentro de la parentalidad y la perinatalidad. Déjenme ver si va a funcionar otra vez. No está funcionando. Bueno, no está funcionando mi Wordcito que ya tenía aquí bien preparado. Pero les voy contando entonces. Por suerte tengo aquí de acordeón mi tesis. Algo que, bueno, hace un año terminé la maestría y algo que ahora que pude, gracias a la gente de IOICA, retomar mi tesis, a la hora de volverla a leer, pues fueron muy impresionantes varias cosas. Por una parte, regresar a mi diagnóstico situacional. Yo en ese momento no sabía y no sabía qué iba a suceder con el hospital, si me tomaría en cuenta o no, y bueno, qué cosas sucederían. Pero bueno, ya que me permitieron entrar, ya que pasó un año y todo esto, me doy cuenta de que no hay un proyecto de salud mental dentro de este hospital. No sé si dentro de todos, pero bueno. Entonces, una de las particularidades que me llamaba mucho la atención es la cantidad de médicos, al fin sirvió mi computadora, la cantidad de médicos que eran contratados y de enfermeras, y también, por tanto, de psicólogos, ¿no? Imagínense, de enfermeras, por aquí tengo el punto, enfermeras eran 163, médicos 57, incluso los trabajadores sociales eran 8, los que aparecían, digamos, me parece que eran un poco más, pero los que aparecían en el manual organizacional. Los psicólogos eran 5, que se tenían que distribuir entre los dos turnos, lo cual hacía imposible tener un servicio de salud mental. Dentro de eso, bueno, 2 se dedicaban al trabajo con violencia, otra persona hacía por ahí trabajos por aquí lo tengo, de promoción de la lactancia, promoción del método anticonceptivo, y bueno, prácticamente estaba con el embarazo adolescente, pero no hacía propiamente clínica, ¿no? Entonces, se sostenía sobre 2 personas la clínica, y una de ellas resulta que para cuando yo llego ya había dejado el hospital, estaba en proceso de jubilación, y bueno, ya no supe bien qué sucedió con ella. Pero nunca estuvo por ahí, digámoslo así. Entonces, algo de lo que sucedía era que los que entraban por ahí a ser como bateadores emergentes eran las personas que hacían servicio social o algún, digamos, trabajo de voluntarios, nosotros como maestrantes, y bueno, los licenciados, la gente que estaba haciendo sus pasantías.
Entonces, realmente el hospital jamás se preocupa, y esto es muy interesante y bien importante decirlo, los hospitales no se acaban de preocupar de la cantidad de psicólogos porque las universidades los llenan. Entonces, cuando estaba pensando esto, me encontraba con un autor que se llama Blázquez. Y este autor cuenta que, bueno, solo ofrecen un poco de los servicios para mantener una legitimidad, digamos, para decir que el hospital tiene un servicio de salud mental, pero propiamente no existe como tal. Importante decirlo aquí, no, yo no dudo de las capacidades de nadie, la verdad es que el trabajo era bien hecho dentro de lo que se podía hacer, porque tampoco podían hacer tanto, eran muy pocas personas y bueno, el hospital era gigantesco, el número de personas era muchísimo, pero resulta que entonces desde arriba no hay un proyecto, nosotros, bueno, podríamos decir desde el gobierno, lo llaman así, ¿no? Gobierno de este hospital, pero también desde más arriba no hay un proyecto de salud mental y eso es bastante preocupante. Entonces, ahora que volvía a la tesis, decía, esto necesita ser articulado a manera de denuncia, porque además, todos estos estudiantes de psicología que vamos, en este caso yo también fui como parte de la maestría, evitamos que haya una contratación de un personal debidamente, digamos, debidamente contratado, que se le pueda pagar, que pueda quedarse ahí el suficiente tiempo, que pueda generar la investigación, que pueda estar ahí trabajando con sus compañeros, médicos, enfermeras, que pueda ganarse un lugar entre ellos, que generen interdisciplina o que generen algo de trabajo. Y bueno, lo cierto es que no se está logrando. Permítanme tantito, voy a estar contestando por acá también algunos otros mensajitos. Pero bueno, sobre este punto se buscó incidir desde el inicio, sobre este punto del trabajo interdisciplinario con las personas. Se intentó arrojar entonces una comprensión analítica de lo que iba sucediendo con cada uno de los pacientes, que esto fue algo muy rico que se me permitió ir platicando, ir charlando con los médicos, con las enfermeras. Digamos, llegó un punto en donde ellos se me acercaban y me decían, oye, ¿qué le sucede? ¿Por qué hace esto? ¿No? ¿Puedes explicarnos? No entendemos. Se acercaban con verdaderas incógnitas. Y bueno, más o menos yo un poco barajeando lo que me decían, lo que escuchaba, podía darles alguna pequeña respuesta y que servía como para que la cosa se moviera, ¿no? Que esto siguiera, que los médicos un poco bajaran sus defensas, que me permitieran trabajar, que hubiera una interdisciplina. Y bueno, entonces llegó un punto en donde no nada más me contemplaban justamente como aquel psicopolicía que en algún momento platicaba con algunos compañeros, sino también como una persona que podía saber acerca de algunas complicaciones físicas, y esto era verdaderamente interesante. El trabajo que pude realizar en la UCI, en donde algunos niños, bueno, lo voy a adelantar, ¿no? Algunos niños, a partir de mis intervenciones, lograban generar una respiración constante. A estos niños les suceden algunas cosas. Por ejemplo, una de ellas se denomina apnea y es un momento en el que los niños dejan de respirar. Se quedan así completamente suspendidos, tanto el corazón como pulmones, o sea, la respiración. Y entonces no hay flujo sanguíneo, no hay oxígeno. Y las mismas intervenciones iban haciendo que ellos se pudieran mover, que ellos tuvieran una respiración constante. También a veces se agitaban demasiado y lograba tranquilizarlos. Entonces, esas eran las cosas que empezaban a aparecer observadas del lado de las enfermeras, del lado de la neonatóloga. Les decían, oye, ¿qué haces? Oye, yo veo que les va un poco mejor. Yo incluso les decía, desde el primer momento, les hacía las preguntas, ¿ustedes ven mejor a este niño?
decían, bueno, lo vemos igual, ¿no? Pero insistía mucho, ellos son muy metódicos y van llevando muchas anotaciones y les decía, mira, tal día vine y ya viste que este día no tuvo apneas este niño y ya viste cómo van incrementando en este niño la cantidad de ritmos cardíacos regulares. Y me decían, órale, qué interesante, digamos, en este punto de hacerlo ver. Entonces, algo bien interesante que se encontraba desde el inicio era que a los médicos usan a los psicólogos justamente como para tranquilizar y calmar a las personas que no están cooperando con ellos, lo cual a veces tenía una mirada un poco perversona, pero claro, no es por acusar a los médicos, sino porque a ellos se les ha permitido así su trabajo, a ellos se les dice que tienen que operar así. Y esto es bien interesante. Bueno, ahora que ya funcionó mi Word, lo mencionaré. Dentro de este estudio de maestría, me tocó estudiar en una generación que fue muy buena, a mi punto de vista, ¿no? Hubo 4 investigaciones del lado de psicoanálisis. Una de ellas la trabajaba mi compañero Daniel Hernández y su investigación se llamó El pato psíquico en adultos mayores institucionalizados, un estudio psicoanalítico. Y del otro lado, mi compañera María Juana Bocanegra tuvo su tesis que se llama La clínica psicoanalítica del embarazo y el puerperio, un abordaje en instituciones hospitalarias. Ella y yo estuvimos en el mismo hospital, pero ella trabajaba sobre todo con mujeres embarazadas. Okay. Ella trabajaba con mujeres embarazadas de tal manera en que yo podía o me permitía pasar más tiempo con los neonatos. Pero igual, muchas veces fui a ver mujeres embarazadas como para generar una visión un poco más amplia de qué era lo que sucedía en ese hospital. Entonces, bueno, les dejo estos nombres y los nombres de sus tesis, por si en algún momento les es interesante buscarlos, pues bueno, por ahí los encontrarán. También hubo otro compañero que se llama César, pero de él no pude precisar exactamente el nombre de su tesis. Recuerdo que trabajaba con personas que estaban pasando por amputaciones porque tenían diabetes. Bueno, igual fue un trabajo en un hospital. Entonces, algo de lo que siempre decía mucho mi compañera Juana era eso, que los médicos estaban ahí como para solicitar que nosotros y la hiciéramos de policía, ella lo nombró así como psicopolis, y que los calmáramos, que los apaciguáramos, que los hiciéramos aptos para que ellos pudieran trabajar correctamente. Pero pues de repente la pregunta era, ¿y por qué nosotros tenemos que ponerlos aptos para ustedes? ¿Cuál es el punto? Y bueno, entender la historia de los mismos hospitales servirá bastante. Según Foucault, en una conferencia que se llama Incorporación del Hospital en la Tecnología Moderna, señala que en el siglo XVII se les solicitaba a los hospitales marítimos y militares distinguir a los enfermos de las personas sanas. Resulta que en esa época muchas personas se hacían pasar por enfermos para no tener que pasar por una zona de inspección y poder entonces traficar con mercancías que traían ellos de las colonias. Entonces, se le solicita al médico que haga algo bien interesante, que tome un papel activo, muy activo, y que no preste atención para nada a la palabra del paciente. Entonces el paciente se vuelve un personaje, un objeto completamente pasivo. Y entonces la medicina obtiene un saber totalizante y se establece una sumisión que sigue todavía siendo permeada del lado de los médicos y en los hospitales. Por lo menos diremos que en la mayoría de los hospitales de América, porque por ahí justamente mi asesor decía, el doctor Zarate, decía bueno, que en Francia funcionaba distinto esto. Pero bueno.
Mm, Entonces, el diagnóstico médico surge del hecho de tener que desconfiar de la palabra del paciente, porque siempre se le supone que está mintiendo. Posteriormente, en el siglo XVIII, le solicitaban a los médicos tratar de distinguir entre los que se hacían pasar por enfermos con intenciones de huir del campo de batalla de quienes tenían que ser tratados. Esto sobre todo porque se gastaba mucho en tener que instruir a esta milicia de tal manera en que, bueno, nadie, digamos, estas personas no querían perder sus inversiones. Entonces, bajo estos hospitales militares se crean los mecanismos disciplinarios, dado que se trataba de una milicia. Estos mecanismos consistían en una vigilancia perpetua, constante de los individuos, registros continuos, anotaciones, transferencia de información en escala ascendente y un constante disciplinamiento. Entonces, nuestros hospitales contemporáneos están articulados desde ese lugar. Es bien interesante, o sea, cualquier persona que haya pisado un hospital se daría cuenta de que esto todavía sigue operando. Y también, y esto es algo bien interesante y que también necesitamos establecer en el sentido de la demanda, es que la formación de los médicos está pasando por los mismos lugares todavía. Entonces, los médicos todavía parece que siguen tratando con la milicia y todavía tienen que desconfiar de la palabra del paciente. Entonces, todo lo que hacen los médicos, digamos, médicos hechos a la época freudiana, que incluso lo interesante de Freud es que se logra despegar de ahí, logra escuchar lo que está en aquel sujeto que iba o en aquella persona que iba justamente a consultarlo, y que desde ahí hace bueno, todo el psicoanálisis, ¿no? Por acá retomo. Entonces, es importante retomar y tomar en cuenta y poner ahí el énfasis de que el discurso preponderante en este hospital es médico-enfermeril, ambos medicalizantes, centrados sobre los órganos. Por tanto, el trabajo está solamente sobre un lugar de la episteme en una división mente y cuerpo, ¿no? Y así atienden únicamente al orgánico. Entonces, bajo esta misma perspectiva es que están operando los psicólogos de los hospitales. Y dicen, bueno, a ver, si yo soy médico, yo estoy aquí para atender lo orgánico, tú, de alguna manera, pónmelo dócil, haz que yo pueda trabajar con él, ¿no? Esa es la solicitud de ellos, digamos, eso es lo que se les escapa a los médicos. Se excluye la situación mental e inconsciente también. Excluyen la referencia al otro, y esto va a ser bien interesante, porque creo que gran parte del trabajo fue cómo yo pude hacer de un otro para todos esos pacientes, pacientes neonatos y pacientes mujeres embarazadas, e incluso las que tuvieron algunas pérdidas. Excluye la referencia de la relación. En una suerte de saber sobre lo inconsciente, los médicos saben que muchas mujeres con embarazos complicados, al momento de ver a sus esposos, se ponían aún peor. Por tanto, recortan el tiempo de las visitas. Así sostienen sobre argumentos como la asepsia, evitar los contaminantes y el reposo para los pacientes, el hecho de que tienen que estar separados. Pero mucho ojo, porque cuando uno revisa los mismos artículos médicos, dicen que no, o sea, que el gran problema con la visita es el número de ocasiones que sale y entra. Entonces, si alguien se mantiene 6 horas dentro de una habitación, es mucho más, no sé, es mejor, digamos, mete menos virus y bacterias, que si entra 15 minutos cada 6 horas, porque entonces lo hizo 2 veces y llevó 2 veces virus y bacterias. Entonces, este argumento de la asepsia propiamente, este documento de, perdón, este argumento de la asepsia y de los contaminantes, y del reposo, en realidad son argumentaciones falsas, falaces.
Pero algo que es bien interesante entonces es como muchas de las mujeres que están ahí, digamos, embarazadas en un hospital, es porque tienen unas complicaciones en sus relaciones de pareja o con sus madres o con alguna persona de por ahí. Entonces, en esos momentos del embarazo, parece que, digamos, lo psíquico, esas situaciones problemáticas psíquicas, van muchísimo más rápido sobre lo orgánico. Logran aparecer muchísimo más rápido, entonces los lleva directamente al hospital. Pero bueno, no todas las mujeres, no todas esas mujeres que iban a ser madres tenían problemas con su pareja. Muchas de ellas tenían problemas con sus madres o podían recibir alguno de los dos, por así decirlo. Las que tenían problemas con sus madres, pues recibían a sus parejas. Los que tenían problemas con las parejas, recibían a sus madres o a sus hermanas. Y ahí sí les servía muchísimo, se sentían, digamos, esos 15 o 20 minutos que se les permitía, eran momentos que para ellas eran muy, muy, muy valiosos. Pero después se iban y entonces quedaban por ahí otras 6, 8 horas a la deriva, sin nadie que los asistiera en esta situación de otros. Entonces, el hospital genera una situación que va del aburrimiento, si bien nos va, y la desesperación al desamparo de esas mujeres. Entonces, las mujeres que están en el hospital y que tienen problemáticas psíquicas logran incluso llegar a sentirse desamparadas. Algunas se quieren ir. Algo que también por ahí mi compañera Juana documentaba y trabajaba. Todo esto por la falta de contacto con sus seres queridos. Entonces, en algunas ocasiones, yo intentaba llegar y poder generar algo con estas mujeres que les permitiera una charla que fuera sustancial, que les permitiera estar con otro, ¿no? Que se les permitiera sentirse un poco sostenidas. Por su parte, la medicina, bueno, no desconoce todo esto y los procedimientos gineco-obstétricos son pensados en la salud del binomio madre-hijo. Y aquí otra vez, otro punto, como para hacer mucha incisión nosotros que trabajamos desde un lugar psico, ¿no? Psicólogos, psicoanálisis, me parece que ambos tenemos pertinencia acá. Entonces, como trabajan sobre el binomio madre-hijo, el hospital nunca toma en cuenta, nunca considera que las madres a veces están completamente exhaustas y que a veces están haciendo esfuerzos grandísimos que les impide la recuperación y ya vino a visitarme mi hijo. Por cierto, producto también de la maestría. Y bueno, entonces no se pueden recuperar, sobre todo si están en unidades separadas. Tienen que estar viajando a cada rato para estar viendo a sus hijos. Mismamente, no hay espacio para la angustia de esas mujeres que acaban de advenir madres. O sea, una mujer que pues, está generando ahí cierto conflicto en la maternidad, no es tomada en cuenta. Así es que llegué a la consideración de que los hospitales en realidad son lugares inhóspitos donde uno queda en situación de vulnerabilidad a merced de personas que deciden sobre los cuerpos de manera parcial, de manera medicalizante, de manera orgánica, y sin alguien que pueda escuchar la palabra de estas mujeres. Permítanme. Bueno, ahí está el punto de la denuncia, ¿no? Que incluso como una manera de hacerla circular, también de permitirles a ustedes, bueno, ojalá y ustedes también puedan arrojarme algo, decirme algo con respecto a cómo esto puede ser tratado y trabajado. Tendríamos la necesidad de empezar a trabajar de manera muchísimo más cercana con los médicos y con los hospitales. Pero también necesitamos un proyecto propio o de salud mental o de entrada del psicoanálisis, o bueno, no sé ahí, digamos, no soy experto en estas partes, ¿no?
pero necesitamos un trabajo amplio y certero. Y también necesitamos entrar en el trabajo directamente de formación de los médicos. Digamos, necesitamos acercarnos a sus formaciones de manera en que les permita conocer también qué es lo que hacemos. Cuando yo llegué, me quejaba muy amargamente con mi asesora y le decía, es que los médicos parece que no me escuchan. Y ella me decía, bueno, pero que los médicos no sepan del psicoanálisis es nuestro problema, no el problema de ellos siguen siendo médicos. Entonces, algo que sucedió bien interesante fue que la UDG, Universidad de Guadalajara, empezó a conformar por ahí unos cuerpos colegiados, ¿no? Digamos, ahora no lo recuerdo muy bien, pero lo trabajaba en esos momentos con el doctor Zárate, en donde reúnen un equipo de la salud, por ejemplo, nutriólogos, psicólogos, médicos, enfermeros y un montón de gente que está trabajando, que puede tomar materias como complementarias de las otras, digamos, de las otras líneas, de las otras carreras, para generar una visión más, no sé, como más entramada con esas personas con las que en algún momento se espera que trabajen, por ejemplo, en un hospital, ¿no? Y eso está interesantísimo. Desde ahí me parece que se puede abordar muy bien esta cuestión. Pero bueno, igual por acá los leo, por si tienen alguna otra recomendación, alguna otra cosa que sepan que se ha estado llevando a cabo. Bueno, ese fue el diagnóstico situacional y ya estuvieron las denuncias. Va media hora, entonces, bueno, voy a ir un poco más rápido. Y bueno, básicamente lo que yo intentaría hacer con la investigación en esos momentos sería hacer pasar la concepción del personal del hospital y de los pacientes de una perspectiva orgánica, porque muchas veces también hay una situación con los pacientes. Ellos creen que eso es puramente orgánico, igual los médicos, ¿no? Como de un territorio purificado de lo somático o de separación epistemosomática, según algunos términos de Lacan, a un espacio donde hubiera una incidencia o espacio de contacto con los territorios de la mente, tanto consciente como inconsciente. Y desde ahí apuntar a que de este lado, apuntar a este lado de la teoría del sujeto. Aquello que en contrapartida Lacan denomina relación epistemosomática. Denme un segundito. Así, intentando replantear el lugar del practicante del psicoanálisis dentro del hospital, para pasar a reconocer a un hospital su doble valor de ámbito de segregación y de refugio. Entonces, por una parte, sabemos que los médicos generan esa parte de segregación, pero también llegaba yo y llegábamos algunas personas y podíamos generar una situación de refugio y de asilo, en el sentido de que efectivamente se puede albergar y se alberga y se albergó desde siempre una cantidad de demandas que pueden exceder la posibilidad de respuesta de los médicos. Los médicos no tienen esas respuestas. Entonces es ahí en donde nos empiezan a consultar a nosotros y nos piden, por medio de su angustia, llegar ahí. Eh, yo encontré, ya entrado en el tema, ya así como muy picadón en algún momento, me encontré con una autora que se llama Cordier. Después les paso la bibliografía si les hace falta. Y Cordier tiene unas palabras tan precisas en donde dice, su responsabilidad es conmover a los pacientes desde la medicina hacia el deseo de saber, encaminándolos de manera ineludible a la división subjetiva. Afirma que su trabajo es médico, pero también es un trabajo preliminar al análisis. Entonces, ahí me voy a detener un momento. Esta autora Cordier es médico y empieza a decir, digamos, conoce el psicoanálisis y desde ahí empieza a decir, es que, claro, nosotros curamos, nosotros orientamos, pero la verdadera pregunta de por qué están ahí, en ese hospital o frente a ese especialista,
es una pregunta hacia el sujeto, de tal manera en que propone la medicina como previa, como un trabajo preliminar al análisis. De ahí, si hace bien el trabajo este médico, bueno, también este médico, bueno, Cordier es una médico francés, ¿no? O francesa. Si hace bien su trabajo este médico, lo que tendría que hacer es generar un enigma como para que este paciente vaya a preguntarse qué es, qué es lo que está sucediendo con su persona, por qué está ahí, por qué ha cometido esos actos, por qué se los ha, no sé, por qué los ha repetido tantas veces que de alguna manera se encuentra ahora en un hospital. Yo no me había dado cuenta de que me estuvieron enviando por acá algunos mensajes y bueno, los leo ahora. Pati Prado. Estuve en un área similar en licenciatura y fue complicado porque el mismo personal, médicos, enfermeras, etcétera, no dejaban realizar las intervenciones tan necesarias. Y de verdad, eso que dices, Pati, es complicadísimo, pero también me parece importante decirlo. Nosotros, si esperamos, si sabemos esperar, y bueno, si tenemos por ahí algunas intervenciones claras, puntuales, los médicos nos van guardando un lugar y nos van generando cierta confianza y nos permiten trabajar cada vez un poco más. Entonces, sabemos que este trabajo es justamente con cada médico, en cada área, con cada persona, y que a veces incluso encontramos que en algunas áreas, unidades, nos dejan entrar y en algunas mejor no, justamente por lo que vamos generando ahí en los médicos. Agustín Plancart Brito. Siempre me llamó la atención cómo marca en la pareja el contexto en que se concibió, supongo, un embarazo. Para ser más exactos, en el momento de la noticia del positivo del embarazo. Es bien interesante, es bien importante, sobre todo porque desde ahí empiezan a generarse una serie de fantasías que posteriormente pueden generar, eh, digamos, elementos sintomáticos, cosas orgánicas. Desde ahí es que si podemos atender bien, digamos, si podemos atender desde el inicio, estaría excelente. Otro comentario. Claro, las mismas enfermedades están evolucionando. Y eso es interesante. Pero también algo que tenemos que ir puntuando es justamente cómo nosotros también vamos evolucionando, bueno, no evolucionando, vamos estando a la altura de los cambios de nuestra época. Y que dentro de esos cambios que estamos viviendo también estamos generando, digamos, una evolución de las enfermedades, por ejemplo, en función de estar tanto tiempo sentados frente a las pantallas, ¿no? Y a veces también desde ahí se vuelve importante e interesante el regreso, digamos, de no nada más el tratamiento médico, sino también de traer al sujeto y de empezar a generar las preguntas. ¿Por qué te estás haciendo esto? ¿No? ¿Por qué hiciste esto? ¿No te has dado cuenta de que te pasa tal o cual cosa? Ahí van, muchas gracias. Yo creo que esta cuestión de lo preventivo hay que tomarlo, digamos, siempre tendríamos que problematizarlo, porque de alguna manera podemos empezar a ver en los momentos en los que se empiezan a generar fantasías y empiezan a aparecer otras cosas. Casi siempre lo vemos con pacientes que ya tienen cierto tiempo con nosotros en la clínica y que posteriormente, no sé, sufren algo, pasan algún accidente, alguna enfermedad y empiezan a generarse este, algunas crisis, eh, pero propiamente casi siempre cargamos con una ceguera que nos impide a nosotros
darnos cuenta de que nos está pasando algo. Digamos, sucede, por ejemplo, con la Coca-Cola. Bueno, ahí está un poco el trabajo de mi compañero, ¿no? Uno toma y toma y toma Coca-Cola, parece que sin darse cuenta de lo que se está haciendo. Pero a la larga uno se da cuenta y aprecia muy claramente cómo es que en realidad sí nos estuvimos haciendo este daño. Entonces, yo creo que se puede hacer un trabajo desde un buen primer momento, a partir de que empiezan a aparecer algunas fantasías, algunas cosas extrañas. Por ahí hay algunos trabajos en donde se trabaja, donde se empieza a generar una terapéutica previa a algunas intervenciones quirúrgicas, eh, como para generar algunas elaboraciones, y parece que tienen mucho resultado y mucho funcionamiento. Entonces, yo creo que la pregunta es muy buena, ¿no? Ah, tendríamos que empezar a problematizar, y yo creo que tendríamos que meter muchísimos más psicólogos a los hospitales, y creo que incluso en ese momento bajaría el número de pacientes, y eso sería muy interesante para pensarlo, ¿no? En el momento en el que los pacientes logren empezar a pensar qué es eso que se han estado haciendo y cómo podrían, y si quieren, claro, y si desean hacerse cargo de esto, ¿no? Mm, bueno, Ana Patricia dice, igual la formación de los psicólogos analistas, pues cada quien se queda en su postura, aparecen las resistencias, y él, la paciente, queda de lado. Sí, es cierto, aunque, bueno, hay que retomar la cuestión, ¿no? Yo creo que sería importante problematizarla, porque por una parte el analista no es analista si no hay paciente. Entonces sería muy relevante que hubiera, digamos, que la figura del analista está centrada en el paciente. El psicólogo no lo sé tanto. El psicólogo, porque el psicólogo, como les contaba hace rato, a veces se dedica a la promoción de la salud, pero no le interesa mucho qué más sucede. Astrid, mi esposa, además, ¿cómo podría él, la analista, en el hospital resistir el discurso medicalizante y organicista? Yo creo que el mismo discurso psicoanalítico es una resistencia ya por sí misma, y es interesante en ese sentido, eh, porque nosotros, bueno, por una parte, no estamos, digamos, no medicamos, y que en el momento en el que nos acercamos a un paciente y lo empezamos a escuchar, y si tenemos como cierta presteza en el oído, y hemos estado el suficiente número de ocasiones en una unidad, que también empieza a generar como, digamos, uno empieza a ver un acto de repetición por ahí de los pacientes, que no es para dejarse, digamos, no es para suponerle a un paciente lo mismo que a todos los demás, sino para empezar a conocer algunas de las formas en las que los cuerpos van trabajando. Cuando uno escucha con suficiente presteza y puede ubicar por ahí algo del terreno del sujeto, los pacientes mismos acuden a esto. En esta forma de acudir, digamos, empiezan a asistir, ¿no? A mí lo que me sucedía y que me sorprendía es que en algún momento me buscaban a mí y andaban por ahí viendo si ya había llegado, si iba pasando, iba cruzando, como para acercarse y poder charlar conmigo. Esto era justamente la demanda de ellos en la clínica. Daniel dice, lo que observaba con los adultos mayores era que cuidadores y médicos se acercan sin respeto por el saber de los otros, tomando decisiones por ellos, robándoles la voz, contribuyendo a la formación de malestares. Claro, digamos, lo dijiste excelente, Dani. Me parece que eso es lo que denunciaba Foucault, pero que de alguna manera también, bueno, yo tengo ahí como mi punto de vista, diré, pues lo que generó Freud justamente era eso. Eh, Cuando la medicina se convierte en algo completamente orgánico, Freud empieza a escuchar a las personas. Y esta escucha de las personas, déjenme ver si no me están diciendo algo relevante por acá.
Y esta escucha de las personas es justamente el lugar del analista que debe de estar dentro del hospital. Entonces, claro, así como tú hablas de los cuidadores, a mí me tocó en ese mismo sentido que llegaran los médicos y de repente generaran unas invasiones y las enfermeras y generaran invasiones. Lo más, digamos, lo más importante es que ellos mismos no se dan cuenta porque su propia formación les dice que es correcto, que eso es lo correcto. ¿Qué decir sobre los recién nacidos y su condición de hospitalización? ¿Se puede ya hablar de la subjetividad en ellos? Esa es una pregunta interesantísima, Raúl. Este, creo que hay algo, no sé bien qué hay. Y si en algún momento, bueno, por ahí me contactas, tengo algunos casos en donde yo puedo decir, ya hay algo. Hay algo que busca ser enganchado con algo, pero que no, pero que justamente los hospitales y las unidades de cuidado intensivo reducen el número de tiempo que están los padres con estos niños. En este hospital que se supone que era muy bueno, estaban 2 horas por día, eh, pero nada más. Entonces, tengo un caso que yo creo que me voy a empezar a pasar a ese caso. Tengo un caso que se llama caso A. Uh, se los empiezo a leer. Dice, bueno, les cuento, está escrito así como manera de una viñeta, todavía como, digamos, como del lado de la experiencia, eh, pero bueno, hay algunos esbozos como de clínica, o sea, como de un pensar más adelante, pero he de ser sincero que dentro de las cosas que me quedaron por ahí de explorar es la constitución psíquica. Caso A. Acudo a la habitación aislada dentro de la UCIN por solicitud de una enfermera que comenta, su madre no ha visitado a este niño y se ve muy triste. La madre vivía lejos de la ciudad y tenía que cumplir con varias actividades para poder visitar a su hijo, un par de días. El paciente tenía una malformación entre la garganta y el estómago, lo cual le impedía ser alimentado. Se encontraba desde hace un par de días en el hospital, siendo nutrido por suero en un completo silencio. Entonces, desde ahí es algo bien interesante. Ellos les introducen, bueno, a este bebé le pusieron aquí un suerito, pero normalmente les introducen una manguera por medio de la boca que va a dar hasta el estómago, de tal manera en que ellos no tienen que mamar, no succionan, no sienten la leche. En esta unidad, les dejan caer mediante un gotero la leche, entonces ellos están en una completa inactividad, en un aletargamiento muy padeciente. Al entrar a la habitación, el bebé no presta atención, no gira su cabeza, no se mueve, sus ojos en un intento de buscar, y se encuentra en un letargo amplio. Intuyo, se había acostumbrado únicamente a las enfermeras, a que le permitieran descansar y solo entraban para asistirlo en lo necesario. Dentro de esto, apagar la máquina, que iniciaba con un pitido cada vez que sus signos vitales se encontraban más bajos de lo normal. Esto que les contaba que se denomina apnea, que es una disminución de la frecuencia cardíaca y respiratoria hasta el cero, asociada comúnmente a un cerebro inmaduro. Lo interesante fue justamente cómo, digamos, algo de lo que logro hacer de mi trabajo logra eh, llevar esto hacia otro lugar. Y no se trataba del cerebro, se trataba de que hacía falta alguien que estuviera ahí haciendo una función materna con ellos. Las pruebas médicas no intentaban explicar esto. Este bebé había sido prematuro, pero según me indica la doctora, suele haber otro tipo de malformaciones en otros niveles. O sea, como tuvo una malformación, seguramente también el cerebro, y bueno, nadie se interesaba como por probar algo. Así el discurso médico contemporáneo intenta acercarse a este fenómeno, sin ser exhaustivo y sin proponer alguna explicación. Al entrar, inicié a cantar en voz baja una canción, por ahí, bueno, si en algún momento leen el caso,
Estoy muy metido yo porque me causó una gran conmoción este caso, y entro a cantar una canción de mi adolescencia. Esto sirvió para que después de un par de minutos el bebé notara que no me había retirado y mueve su cabeza para verme. En ocasiones, él me permitía, yo me acercaba y bueno, él hacía gestos en donde accedía y en donde en ocasiones no. Eh, Él me permitía dar masajes a su cuerpo para tratar de darle un poco de vínculo físico, hacerla de madre, vaya. Pero otras me lo prohibían los aparatos, curaciones y demás situaciones médicas. Así que durante mucho tiempo me dediqué únicamente a cantarle. Con el transcurrir de los días, noté que acompañar a los neonatos permite evadir la baja de los signos vitales y que aquello que apuntaba a cerebros inmaduros o con malformaciones podía ser eludido por medio de un ritmo y compañía de la otra persona. Lo mismo se intentó hacer con radios, pero esto solo generaba un estrés en los bebés. Entonces, digamos, después de ver mis intervenciones, les decían las enfermeras, pues tráigale una radio a su niño para que esté escuchando música y entonces va a agarrar un ritmo y va a hacer lo mismo que yo hacía, claro. Pero resulta que las radiecitas solamente generaban por ahí una forma de estrés que se veía, digamos, el estrés era captado a partir del ritmo cardíaco y de la respiración. Entonces era muy puntual el hecho de tener que decir, no es el ruido, se requiere que haya alguien ahí presenciando, haciendo presencia, viendo, preguntando, viendo si el otro accede, si me permite o no, estar con él. También diré que con muchos bebés de 7 meses, 8 meses, ya se puede ver algo semejante al juego. E incluso ya hay esbozos de sonrisa, o sea, en algún momento se empiezan a acariciar, bueno, yo ponía la mano y le enseñaba a los papás a hacer esto, ellos acariciaban sus piernas entre los dedos y empezaban a juguetear. Se veía ya algo como de, digamos, como de placer, no sé si de subjetividad, pero claro, debe de haber ya un sujeto por ahí. Incluso yo apuntaría, debe de haber un sujeto, porque la decisión subjetiva en este caso A me parece que apuntaba rumbo a la muerte, algo que a partir de mis intervenciones pude, creo yo, virar hacia la vida. Después el niño ya empieza a tener mejores ritmos cardíacos, ¿no? Yo apuntaría en que eso es un viraje hacia la vida. Ahorita le sigo con el caso, ¿eh? ¿Cuál es el impacto psicológico en padres cuando el recién nacido es hospitalizado por diversas causas de riesgo? Bueno, esa pregunta, Ernesto, es bien interesante. ¿Qué crees que cuando yo termino cuando yo termino la estancia en este hospital, le pregunto a la médico neonatóloga cuáles habían sido, según ella, los cambios que se beneficiaban por mi estancia ahí? Y lo que me dice es, nunca había visto a los padres tan tranquilos. Dice, muchas veces sabían que sus hijos iban a fallecer, y sí, me tocó atender a muchos padres que sus hijos acababan de fallecer, eh, y se podía trabajar, se podía siempre hacer algo. Por suerte, la misma médico, las enfermeras, pues, pudieron empezar a generar una buena transferencia conmigo, que por ahí, bueno, mi compañera Juana podría hablar más de esto. Algo de esa transferencia parece que se puede pasar, se puede prestar. Y me tenían en tan buena estima, que a la hora de presentarme con los padres también me tenían buena transferencia. Entonces es un mundo abismal ese impacto con los padres. ¿Qué tanto afecta la constitución del vínculo posterior de padre, madre e hijo? Fíjate que esto es bien interesante. Una de las, bueno, acá de los textos que pude revisar, fue una tesis en España de una persona que se apellida Cano, no recuerdo ahora el nombre completo, y ella decía que no, que justamente se habían interesado muchísimo en tener que trabajar con los padres y con el niño y tener que generar un vínculo entre ellos, porque cuando los padres se llevaban al niño,
Después de mucho tiempo de haber estado en el hospital, no se acostumbraban a tenerlo. Y a veces lo querían devolver. Lo devolvían enfermo, no generaban un apego, no hacían con él cosas interesantes, cosas humanizantes. Entonces, parece que sus padres ese mismo hospital había adquirido a un niño y esta adquisición impedía que los padres lo tomaran como propio. Que bueno, me brinqué algunas cosas, pero me regreso un poco a decir, la medicina, por lo menos la que se trabajaba en este hospital, gineco-obstétrica, trabajaba sobre el binomio madre e hijo. Entonces, el hospital aparecía ahí para tomar a esa madre y esa madre a su vez tomar al hijo, de tal manera en que aquella figura, digamos, terciaria, jamás aparecía. No se le permitía aparecer, no se le permitía entrar, se le permitía entrar una hora, media hora, cosas del estilo. Y parece que el hospital tiene esta ínfula de suficiencia en donde dice, no, yo la sostengo. Y ella sostiene al niño. Y cuando la madre, claro, no podía sostener al niño, uy, se venía grueso el problema. Porque no, se venía grueso el problema porque la madre, sin la presencia de su esposo, en muchas ocasiones, eh, no tenía ganas de sostener a ese niño. Y muchas veces las intervenciones eran, ve y toma a ese niño, que ese niño es producto del amor que ustedes dos tuvieron. Y decían, sí, pero si no me permiten verlo, ¿cuál amor? Entonces, bueno, pero saldrás, ¿no? Y por ahí muchas veces la intervención giraba. Entonces, es importantísima la construcción de un vínculo. En este sentido, tú dices padre, madre, hijo. Yo diría función paterna, función materna y el niño. Raúl, o se podría entonces hablar del deseo de los progenitores por la maternidad y la paternidad. Claro, además un deseo sobre el cual se puede, digamos, muchas veces se mete el hospital y lo impide que continúe. Como se mencionó, las coincidencias del embarazo, la relación. Claro, y muchas veces no lo hay. Elo, hola, 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 Elo. La coincidencia y percepción de los bebés al momento del nacimiento es algo que me llama mucho la atención. Y por eso es que estoy en contra de la separación inmediata del bebé y los padres al momento del nacimiento. Cosas que por lo que conozco hacen muchos de los hospitales. Claro, eso es importantísimo. Este hospital se supone que no. Se supone que tiene por ahí tiene una iniciativa en donde respetan mucho la primer succión, que sea de leche materna, respetan mucho el tiempo que están reunidos la madre y el niño. El problema es que muchas veces la madre está digamos, está agotada, ¿no? Y no está como para poder sostener bien al niño y no se le permite la entrada al padre. También otra cosa que es bien importante de decirlo es que en las unidades de cuidado intensivo esto no se da, no se lleva a cabo. Y es un lugar en donde también tenemos que incidir justamente con este saber. Claro, bueno, esto que comentan por acá, Angélica, es muy, muy, muy cierto. Y Emiliano Grande, hola. Continúo con el caso A. Con el transcurrir de los días noté que acompañar a los neonatos permite evadir la baja de signos vitales, apneas. Igualmente me percaté que la velocidad y ritmo con que cantaba servía para armonizar con lo que marcaba el ritmo de su corazón y respiración. Por tanto, me di cuenta que si yo estaba muy emocionado y hablando y cantando muy rápido, como ahora lo estoy haciendo, no tardaba en aumentar sus ritmos y tocar un tope que denominan estrés neonatal. Si lo hacía muy lento, bajaba hasta la apnea. Entonces ellos acompasan sus ritmos a la canción. Eso es muy, muy interesante. Pero sobre todo, tengo que decirlo, sucede con los niños
prematuros. Hay algo de su condición que está muy endeble y le sucede esto, porque lo intenté hacer con niños que llegaron a término y no es tan claro, digamos. Ellos no son tan susceptibles a este canto, vaya, a estas modificaciones. De tal manera que es importante mencionar que aunque en la UCIN se trabaja con un sujeto que en realidad es un objeto de la medicina, también es posible abrir espacio para trabajar con un sujeto del psicoanálisis, haciendo posible incidir sobre lo psicofísico que también habita en el paciente y la medicina no toma en cuenta. Y eso era muy bueno, que en algún momento los médicos llegaron a... Hola. Que empezaron a tomar en cuenta y me pedían entonces, oye, por favor, puedes ir a visitar a tal o tal este, pacientito. Y bueno, a manera de conclusión se puede decir que los intentos de establecimiento de comunicación de parte de los bebés se establecen a partir de las relaciones con otras personas. Y al no estar otros dispuestos para la relación, como parecía con las enfermedades, que aunque presentes no lo estaban para hacer lazo, los intentos comunicativos se eliminaban. Algo que documentó Spitz. Spitz es un personaje muy importante con las enfermedades psicotóxicas y la depresión analítica. Situaciones que mostraban una involución del desarrollo por la falta de apego a otra persona. Y bueno, me voy a brincar un poco como para únicamente nombrar algunas de las cosas que se lograron. Hubo una niña que se le estaba a punto de practicar una traqueostomía y se me permitió entrar con la madre. Eh, Cuando la madre, digamos, yo ya tenía tiempo viéndola, me empieza a contar qué es lo que le sucedía. Yo empezaba a escuchar como que había un ataque de pánico en esta niña, una niña de un año y 2 meses, recuerdo. Entonces, logramos generar, o sea, logramos quitarle el oxígeno sin que pasara por el ataque de pánico para que entonces pudiera respirar. Ese día fue así un día muy intenso porque además en 2 horas dejó el oxígeno, lo que no había logrado hacer en 6 meses. Y únicamente fue a partir de que su hija, de que su madre cargó a su hija, que algo que no se le permitía, y la empezó a arrullar. Con todo este arrullo, se logró que esa niña dejara el oxígeno y que no se le practicara una traqueostomía, que además prácticamente eran irreversibles. Bueno, por ahí tenía otro de los casos, es ese. Hay un caso que ojalá yo hubiera tenido un poco más de tiempo, en donde trabajé con una madre que no podía acercarse a su hija. Cada vez que se acercaba y la tocaba, generaba en ella un caos. Entonces se acercaba, la tocaba y la estresaba, y entonces la niña siempre rechazaba a la madre, de tal manera en que la madre ya no quería entrar. Empiezo pues, a trabajar ahí con la madre en la unidad, después le pido que me acompañe por ahí a un consultorio, y empezamos a hablar. Resulta que esta niña, hija de su padre, de un padre muy específico, digamos, no el padre de sus otras hijas, eh, mantenía un temor muy particular, que a la hora de empezar a ser trabajado, logra relajarse. Con este relajamiento, entonces, se logra acercar a su hija. Y bueno, ya no fue tan relevante que las acompañara durante tantas ocasiones. Igualmente, yo desarrollé toda una intervención de cómo acercarme a los niños y cómo mostrarle a los niños, cómo mostrarle a los padres cómo tocar a sus hijos para que sus signos vitales, para que pudieran hacer un cierto apego, etcétera, etcétera. Pero bueno, algo de la constitución psíquica, yo diría, queda por ahí para mí como en, en duda. No sé bien qué sea lo que suceda.
¿Encuentras en tu investigación la posibilidad de generar propuestas para políticas públicas que velen por la atención del trinomio en el hospital? Sí, yo creo que en algún momento lo pensé y creo que esa es una de las formas de resolución de todo este problema de no tener una ley de salud mental operando en estos hospitales. ¿Qué más podría incluir una propuesta así? Bueno, está la parte del trinomio, digamos, a donde apuntaba el doctor Zárate, era a que las familias pudieran entrar propiamente a los hospitales y estuvieran cercanas, digamos, estuvieran ahí todos, ¿no? Que a las horas, en los momentos de operaciones se permitieran estar reunidos. Esas cosas eran importantes para él. Yo apuntaría al mismo lugar. Este, pero bueno, ya estamos centrados en tiempo, ya pasó una hora. Les comentaría algunas cosas como sobre la casuística que pude retomar. Hubo un caso que a mí me llamó muchísimo la atención, que era trabajado por una neuróloga. Esta neuróloga decía que este niño no podría ver, ni podría llorar, ni tendría manifestaciones, porque su cerebro no tenía el tamaño adecuado como para dichas situaciones. Y algo de lo que lográbamos darnos cuenta con la madre era que sí, el niño volteaba y la miraba, y aunque tenía problemas en su cabeza y cuello como para observar, eh, nos seguía con la mirada, escuchaba, sonreía, lloraba. Era un niño que por sus grandes problemáticas orgánicas, pues terminó en fallecimiento. Pero que en esos momentos, o sea, esos 6 meses que pudo vivir, se logró generar un apego tan particular que no parecía que fuera un niño de 6 meses y además prematuro, sino parecía un niño con mucha más edad. También por ahí hubo algunas mujeres embarazadas que parecía que sus síntomas empezaban a remitir un poco, no mucho. Dentro de esos, recuerdo mucho a una mujer con preeclampsia, que lograba tranquilizarse a la hora de estar hablando, pero posteriormente, vaya, me retiraba y seguía la preeclampsia. Otra mujer que tenía un exceso de líquido amniótico y que estaban a punto de generarle una intervención quirúrgica, y extrañamente a partir de un par de consultas logra liberar ese líquido amniótico. Ese día, digamos, el día de la intervención termina llorando y le digo, bueno, es un poco de la presión que tú no habías soltado y que era la misma presión que se encontraba dentro de su hijo. El líquido amniótico lo presionaba su hija, muy particular, que era el sexo de su hija lo que le preocupaba, porque entonces esta niña iba a tener la misma historia trágica que ella como mujer. Por tanto, a la hora de tener una niña se le empiezan a despertar un montón de fantasías, justamente a partir del día en que se entera que es niña. Hubo una serie digamos, a mí me tocó atender a una mujer que tenía ya su hijo había fallecido dentro de su vientre. A la hora de llevar esto a supervisión por ahí, me cuenta la persona que me supervisaba del lado del hospital que era bien común que estas madres que llevaban a sus hijos en su vientre no quisieran liberarlos. Entonces era hasta después de la intervención de un psicólogo, y bueno, si la intervención era, digamos, adecuada, correcta, no sé, se generaba una expulsión. Entonces a esta mujer le habían dado ya demasiado misoprostol, ya no podían darle más, entonces lo que seguía era una intervención quirúrgica, a lo que esta mujer decía, me lo quieren quitar, me lo quieren quitar.
Después de una serie de consultas, que además fue muy interesante porque por una parte, digamos, en un primer momento la atiende mi compañera Juana, posteriormente yo, llega un momento en donde puede liberar a su hijo, ¿no? Su hijo, yo apuntaba un poco a que ya no se ubicaba dentro de un lugar físico, sino que estaba ahora en un lugar más simbólico, lo que le permitía sentirse más tranquila con él, ya lo podía llevar. Raúl, muchas gracias. Gracias, gracias. Y bueno, la casuística fue mucha, fueron cerca de 15 meses los que estuve por ahí. Hay una tesis, si alguien gusta le puedo enviar la tesis, pero bueno, no solo la tesis, hay muchísima bibliografía, creo que cada vez se está estudiando más sobre esto, se está estudiando en México. La maestría en la que yo logré generar esta investigación, bueno, se cerró, digamos, ya no está esa maestría, ahora está otra en la Autónoma de San Luis Potosí, pero esperaría que en algún momento hubiera otra universidad que lanzara esta convocatoria, porque es importantísimo que ocupemos esos lugares. Y la universidad y el CONACYT lo permite de manera muy adecuada. Digamos, yo no sé si hubiera podido haber ocupado un lugar como ese por fuera de esta investigación. Y bueno, no sé, sería todo por mi parte. Ya estamos 1 hora, 11 minutos. No sé si hay algún otro comentario o alguna otra pregunta. Espero haberles pasado mis preguntas con respecto a la constitución psíquica, lo que hay que hacer, el lugar digamos, el lugar del psicoanalista en el hospital. Es bien interesante. La posibilidad de intervención que tiene el psicoanalista en el hospital. Y bueno, cómo la medicina también se puede convertir, digamos, en un lugar previo al análisis. Pero bueno, por aquí me tomo un par de minutos más para ver si hay alguna duda. Gracias, gracias Maritza. Sí, la tesis, bueno, necesitaría por ahí un mail para devolvérselos, pero si me la piden a Omar Domínguez-Díaz @hotmail, se las puedo enviar. Muchas gracias, Chora. Fíjate que, bueno, desgraciadamente ya no sigo ahí. Fue únicamente la labor de la maestría, este, pero bueno, igual quedé muy congratulado de haber podido estar ahí. Y creo que es algo que también los médicos y las enfermeras tomaron en cuenta. Los médicos y las enfermeras tomaron en cuenta, de tal manera en que yo esperaría que se tratara bastante mejor a los siguientes psicólogos. Incluso, para mí es importante decirlo, cuando yo dejo el hospital, aviso a las personas y les digo, bueno, ya no voy a estar, una pregunta muy reiterada fue, bueno, ¿y ahora quién va a venir a hacer lo que tú haces? La respuesta fue nadie. Por ahí se logró que una de las psicólogas dejara su lugar para que pasara a ser clínica y, digamos, yo le mostré aquellas cosas que hacía, pero bueno, yo no me quedé con, digamos, yo no sé de cierto que de verdad se siga cumpliendo con eso. Pero bueno, ojalá, y sí. Y bueno, la tesis sigue ahí. Muchas gracias, Ángeles, por lo de la tesis. La tesis sigue ahí justamente como si alguien la requiere, por favor. Carlita,
Ay, me perdí tu pregunta, Carlita. ¿Podrías volverla a hacer? ¿Había intervención en tococirugía? Si era así, ¿cómo se abre un espacio físico dado que no hay privacidad? Fíjate que yo no entré a tococirugía, Montserrat. No recuerdo si mi compañera Juana, que de alguna manera ella fue la que trabajó con el embarazo, pero sí recuerdo, por ejemplo, haber estado, que me llamaran a urgencias, en donde, bueno, la mujer embarazada acaba de fallecer su madre y quería retirarse, pero estaba, digamos, vomitando bilis. Entonces le decían, no, 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 usted ya no se puede ir, usted no se puede ir. Y me tocó a mí hacer, digamos, cierto convencimiento, por así decirlo, pero también generar una propuesta ética para esa mujer, que tenía que ver con, hay que salvar lo que se puede salvar, y esa madre ya no se le podía salvar. Entonces, sí sé que, digamos, sí ubico esta parte de que no hay privacidad, pero a veces el sostener a alguien de la mano es la suficiente complicidad como para sostener algo. Digamos, si pudiera entrar la pareja, si pudieras tener la suficiente transferencia con esa mujer y en ese momento llegar y sostenerla de la mano, hablar con ella, lo que sea, puede ser suficiente. Me parece que eso es algo importante decir. En esos momentos, muchas veces, digamos, por la urgencia, no pasa por la palabra, pasa por el contacto y por el acto. Dayana, muchos saludos también para ti. Y Grecia, pues sí, justamente me parece que eso sería importantísimo, que las siguientes formaciones ojalá y estuvieran cargadas de mucha investigación y que fueran muy lectoras y que pudieran ir viendo esos trabajos que se han realizado con anterioridad. Y bueno, no únicamente el mío, para mí es bien importante decirlo, el trabajo de Daniel es excelente, un trabajo con personas de tercera edad, desde el psicoanálisis que es, bueno, él siempre tuvo ese trauma de que prácticamente no encontraba, no había nada, ¿no? Es un trabajo excelente el de Daniel, es un trabajo excelente el de Juana, yo creo que el mío fue bueno, pero bueno, siempre se está generando investigación, entonces sería muy importante que bueno, las formaciones estuvieran por ahí cubriendo esos espacios y tomando en cuenta esto. Y Daniel me dice, recuerdo que Juana mencionaba ese acto de correr la cortina, para dar algo, para dar algo de privacidad en los espacios compartidos. Claro, había espacios en donde, digamos, en estas habitaciones en donde había cerca de 8 o 16 mujeres, en donde únicamente con correr las cortinas se generaba, parecía como una pequeña burbuja, una atmósfera, que valía mucho la pena. La parte de la música, como musicoterapia, aromaterapia, los hospitales huelen mal. Sí. Sobre todo porque siempre tienen que estar, siendo muy, siempre se tienen que estar limpiando. En estas unidades de cuidado intensivos neonatales, hasta el techo se tenía que, digamos, que fregar en ese sentido, se tenía que frotar. Entonces, claro, siempre huelen muchísimo a alcohol, huelen muchísimo a jabones y todo eso, por todas las ocasiones que tienen que limpiarlo. El contacto físico o Reiki, un ambiente más, pues yo creo que menos hostil y armonioso. Yo creo que eso sería o sea, es hacerlo completamente distinto. Cuando iban a nacer mi hijo Marcelo, que fue el que por acá vino a presentarse, nosotros acudimos con una dula, que es como una preparadora previa al parto, y nos contaba de tantas cosas, justamente de cómo hacer algo armonioso, de cómo la aromaterapia funcionaba, cómo la musicoterapia nos enseñó a relajarnos. A mi esposa sobre todo le enseñaba cómo hacer con su cuerpo algo que permitiera, digamos, el nacimiento, ¿no?
Además, fue todo en el mismo momento, entonces no solo me tocaba estar en el hospital, sino me tocaba ir con esta dula. Y me tocó ver entonces las virtudes de todo esto que estás contando, Carlita. Eh, sí, hace falta muchísimo, muchísimo. Y hay entrenamientos de dulas que son muy buenos. Yo apostaría hacia allá. Si algo, digamos, si alguien está por ahí en algún embarazo, sería muy bueno que se acercara con una dula. Busquen por ahí algunos contactos de dulas, son interesantes. Y bueno, no nada más del trabajo con las dulas, posteriormente por ahí platicaba con el doctor Zárate y me contaba que en algunos países en Europa ya no se trabaja, digamos, el médico no está siempre en el parto, sino que hay parteras. Los médicos están, cuando, digamos, están esperando afuera de la sala cuando el parto se complica. Entonces, digamos, esta otra visión sería el nacimiento, bueno, digamos, este nacimiento únicamente sería medicalizado si está en problemas. Si no, las parteras pueden hacer trabajos completamente, o sea, excelentes, buenísimos. Las dulas, la dula con la que nosotros estuvimos era una persona encantadora y siempre nos contaba que iba a estar ahí. Y bueno, no se pudo, justamente por algunas situaciones, pero creo que nos sirvió muchísimo, muchísimo. Entonces, bueno, espero que esa haya sido la pregunta, Carlita, y bueno, que la haya respondido. Bueno, espero otro par de minutos para ver si hay algunas preguntas más. Mi esposa me hace una pregunta por acá, que si el psicoanálisis es pertinente en las instituciones. Sí, es totalmente pertinente, ¿no? Digo, creo que ya ni siquiera es una pregunta. Lacan trabajó muchísimo tiempo, bueno, prácticamente toda su práctica en Santán, en un hospital, entonces claro que sí en instituciones. Y de todo tipo, ¿no? Digo, ya no tendríamos que estar reacios a que el discurso psicoanalítico se introduzca en algún lugar, sobre todo porque, como bien lo comentaba hace un rato Daniel, y bueno, y también por acá Astrid, el psicoanálisis hace de resistencia a los discursos hegemónicos. ¿Y cuáles son los discursos hegemónicos de nuestra, de nuestra época? Pues prácticamente todo el discurso que sea universitario es hegemónico. Entonces es interesante que estemos, digamos, que haya psicoanálisis y psicoanalistas en todos lugares para hacer acto de resistencia y permitirles a esos sujetos resistir. Y más, ¿no? No solo resistir, y más. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado por acá. Muchísimas gracias por atender acá, bueno, a mis invitaciones, a todas las personas que estuvieron por acá. Espero no haberlos desquiciado, fue muy rápido, 1 hora es poquito. Fueron 2 años de investigación, entonces no es algo sencillo de reducir. Espero les agrade y bueno, por ahí quedan mis contactos. Soy Omar Domínguez, por ahí les comentaba mi mail. Si en algún momento están interesados en algo de esto, pues bueno, pueden buscarlo. Les agradezco mucho. Muchísimas gracias a las personas de Yoica, muchísimas gracias a Arturo, muchísimas gracias a Jesús por la invitación, por ser tan atentos, por ser tan amables y bueno, por prestar todo esto como para que se pudiera llevar a cabo. Bueno, los dejo. Bye.